Dios los bendiga, queridos hermanos, bienvenidos a nuestro tiempo de avivamiento Antioquía. Hoy es el día sábado 20 de enero. Vamos a ver la palabra de Dios en Hechos capítulo 20 con el título Empoderados para acabar nuestra carrera con gozo. Y si las palabras del título parecen ser palabras muy conocidas, es porque son una de las palabras que encontramos en el pasaje de hoy. El apóstol Pablo dice en el versículo 24: yo no considero mi propia vida como algo de valor, como algo valioso e importante, mientras que yo pueda terminar mi carrera con gozo, el de testificar de Cristo Jesús. Y también, ya casi al final del capítulo 20, encontramos las palabras de Pablo, que originalmente fueron palabras de Jesús, pero que él los repite y dice: acuérdense que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que es más bienaventurado o bendito dar que recibir. Así que vamos a ver esas dos palabras en Hechos capítulo 20. Voy a leer el capítulo entero y estaré compartiendo algunas reflexiones breves con ustedes. Dice la palabra de Dios así: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Hermanos, una de las cosas que vemos, un patrón que se repite en la vida del ministerio del apóstol Pablo, es que él llega a predicar el evangelio en alguna ciudad y muchos creen, pero siempre hay oposición, hay persecución. Los judíos lo quieren matar. Y hoy en día supuestamente los cristianos predican un mensaje completamente contrario a este mensaje, de que si aceptas a Jesucristo, Él te va a bendecir, Él te va a prosperar, Él te va a dar abundancia material, te va a sanar, te va a dar todo lo que tú le pides. Pues no fue así para el apóstol Pablo y no fue así para Jesús tampoco. Dice la palabra en el versículo 4: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y aquí pues vemos en el versículo 6, ¿no? Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. Sabemos que Lucas escribió el libro de Hechos y él estuvo viajando con el apóstol Pablo, así que él está escribiendo esta carta y nosotros, Pablo y yo y el resto de nuestro grupo, pasamos a Filipos. Sigue la palabra en el versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El apóstol Pablo sabía que él tenía que partir el día de mañana y no podía pasar más tiempo con ellos, así que pues siguió enseñándoles la palabra de Dios hasta bien tarde. Y yo creo que el apóstol Pablo también sabía que él no iba a volver a verlos, era la última oportunidad que él tenía, así que él les enseñó hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Eso significa entonces que, además de estar en el aposento alto, en un lugar un poco más elevado, con las lámparas puestas, me imagino que hacía calor y la gente se sofocaba un poco con el humo y pues obviamente les daba sueño. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, me parece que para agarrar un poco de aire fresco, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Hermanos, esto nunca me ha pasado a mí. Durante mis prédicas sí, las personas se duermen de vez en cuando, pero nunca la persona se ha caído, y peor de un segundo piso, y nadie se ha caído muerto. Pero miren lo que pasa aquí. Fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados.
Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y el otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Así que acaban de pasar el día de pan sin levadura, la Pascua, y él quería llegar antes del día de Pentecostés, que eran 50 días después de eso. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vaya, qué hombre tan valiente, un hombre de fe. Dice: yo no sé lo que me va a pasar en Jerusalén, lo único que sé es que el Espíritu Santo me dice que por todas las ciudades me esperan prisiones y tribulaciones, pero voy a ir. Pase lo que pase, voy a ir, voy a obedecer, voy a predicar el Evangelio, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él está diciendo: no importa, si me muero, me muero, pero voy a cumplir el propósito que Cristo Jesús me ha dado para mi vida. Voy a cumplir la misión que Él me ha dado. Dice: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Otras palabras tan importantes del apóstol Pablo. Yo me voy a morir, pero está bien, no se preocupen por mí. Ustedes preocúpense por la iglesia, por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o pastores. Apacenten y alimenten la iglesia del Señor. Y acuérdense que la iglesia fue comprada por su propia sangre, a precio de sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y una vez más,
Todo lo contrario a lo que viven muchos, entre comillas, hombres de Dios, pastores. El apóstol Pablo se conformaba con lo poco que él tenía. Él no codiciaba nada. Más bien, él daba todo lo que él tenía, su riqueza material, hasta su vida misma, para servir a los hermanos, diciéndoles: solamente estoy siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Más bendecido es dar que recibir. Yo nunca he codiciado nada. No les he pedido que me ayuden. No les he exigido que me sirvan a mí. Más bien yo les he servido. Yo les he dado todo. Yo nunca les pedí dinero para mi propia ganancia. Yo he trabajado. Vemos cuán diferente es el apóstol Pablo a muchos, entre comillas, cristianos del día de hoy. Está dispuesto a sufrir y hasta morir. A él solamente le importa terminar la carrera con gozo y testificar de Cristo Jesús hasta el último día de su vida. Y así concluye el capítulo 20. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Vaya despedida tan emotiva. Una despedida gloriosa. Triste, claro que sí, pero gloriosa. El apóstol Pablo sabía que él iba a dar su vida por el Evangelio. Yo me pregunto, ¿cómo lo haría yo si tuviera que despedirme de ustedes, de los hermanos de la iglesia? Si de repente Dios me llamara a ir a la China o a Corea del Norte, a un lugar donde hay mucha persecución en contra de la fe cristiana, sabiendo que lo más probable es que me voy a morir. ¿Yo me iría? ¿Dejaría la iglesia? Y yo les encomendaría, como le hizo el apóstol Pablo, a que siguieran firmes a pesar de la oposición y la persecución y de los lobos rapaces que iban a venir a comerlos vivos. ¿Sería yo lo suficientemente valiente para obedecer, sacrificando mi vida y sabiendo que yo no podía estar para cuidar el rebaño de Dios, pero que Dios se iba a encargar, que Dios iba a establecer otros siervos líderes para seguir su obra? Vamos a orar para empezar el día de hoy. Señor, queremos ser hombres de fe, mujeres de fe, como el apóstol Pablo. Que como él dijo, él no considera su vida como algo valioso, como algo de valor, sino más bien dice: la única vida que Dios me ha dado, me lo ha dado para yo predicar el Evangelio, y voy a usar mi vida, voy a entregar mi vida para esa causa, con gozo, con alegría, voluntariamente. Úsame, Señor, para tu gloria, aunque me cuesta, aunque tenga que pagar un gran precio, aunque tenga que sufrir y hasta morir. Ayúdame a ser fiel a tu llamado. Oremos de esta manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.